Hola a todos, bienvenidos a algún canal, después verá dónde subo esto. Yo soy Oscar. El fin de semana pasado estuve reeditando la película Passenger, Pasajeros, por diversión nomás. YouTube no me dejó subirla, así que la tuve que subir a por Royal Cinema, les dejo el link en la descripción del video. Cambié el orden en que está narrada la historia, cambié el final, añadí un par de escenas descartadas y hice algunos cambios menores. Espero que les guste. Me preguntan cuál es la música de la introducción del canal. Se llama Amplificado, es de autor anónimo, por lo menos anónimo para mí. Y en la versión de la nueva introducción es arreglos e interpretación de Cristian Bellino. Está grabado exclusivamente para este canal, no lo va a encontrar en otra parte. Me pregunta qué pienso del tema del Dr. Fauci en Estados Unidos. Es un fusible. ¿Ustedes creen que la decisión de ocultar el origen de un virus es algo que lo tomó un hombre? Se llaman secretos de Estado. Lo que pasa es que se hizo público esto y dijeron, bueno, vamos a tener que hacer saltar un fusible y el fusible sos vos. Es así, pero ustedes creen que Donald Trump no lo sabía esto. Ustedes creen que los directivos de la CIA no lo sabían. Se llaman secreto de Estado esto, no es una cuestión de un hombre. Lo que pasa es que hay que darle... eh, la plebe quiere que tiren a alguien a los leones y bueno, va a haber que darles algo. Pero es un fusible. Um, Me preguntan qué pienso de las elecciones en Perú. No estoy bien informado, estoy informado por los medios masivos, o sea, no sé qué está pasando, no tengo la menor idea. Y ya hay bastante irresponsabilidad por ahí, prefiero no opinar de lo que no estoy informado. Em, Subí la foto de cómo se vería la Afrodita de cierto escultor y los comentarios se enfocaron en qué tal estaba la modelo. La verdad que no paso yo también, estoy de acuerdo con los que no se sintieron muy impresionados con la Afrodita de carne y hueso. Era una época donde el ideal estético era el hombre. Entonces se elogiaba la belleza femenina, en una mujer se elogiaba que no lo pareciera, se elogiara que tuviera rasgo masculino, no por casualidad a varias personas en la caja de comentarios les recordó a Emma Watson, mm, porque ambas proceden de la misma idea estética desatinada. No por casualidad, no es casual ese parecido. Era esta idea de que el hombre es más bello que la mujer, por lo tanto la mujer que menos lo parece va a ser la más bella. Mm, no es lo mío. Am, ¿Qué se requiere para una buena relación en sociedad entre hombres y mujeres? Dos cosas. Una, reconocer que hay importantes diferencias entre los hombres y las mujeres que no son arbitrarias, que son naturales. Y dos, que las instituciones sociales, las leyes, etcétera, sean justas. Esto se requiere para una buena convivencia social entre los hombres y las mujeres. O sea, exactamente lo contrario de lo que se está haciendo hoy, donde las leyes buscan ser lo más injustas posibles, al mismo tiempo que se niega toda diferencia entre los sexos. Y esto no es ni por incompetencia ni por casualidad. Este es el medio más eficiente de destruir una sociedad. Este es el objetivo real. Um, Me han criticado porque usé el término género. ¿Por qué? Ese género, dos puntos, diferencias entre hombres y mujeres que no son biológicas o no tienen una causa biológica evidente. Totalmente neutral, no tiene ninguna carga ideológica. Me dicen que lo que hay son roles, distintos roles sociales. El género más amplio que el rol. Puede haber una diferencia de roles sociales que entre dentro del género. Y diferencias que son impuestas por abusos por la fuerza superior de los hombres. A ver, usted está tratando de rechazar un término que le parece neolengua
y cayendo en algo que podría ser un artículo de BuzzFeed tranquilamente. ¿Usted cree que si en una cultura los hombres usan el pelo largo y las mujeres usan el pelo corto, es porque los hombres fueron en patota y le dijeron córtense el pelo o le vamos a dar una paliza? Es- Está cayendo en una interpretación, forzando una interpretación de los hechos y una interpretación totalmente disparatada, en mi opinión. A ver, género, repito, toda diferencia entre los sexos que no sea biológica o no tenga una causa biológica evidente. La moda, por ejemplo. Y ideología del género, dos puntos. Ideología contraria a la realidad que niega que existan diferencias entre los sexos biológicas o que tengan una causa biológica. Y usted lo que está haciendo es lo que yo llamaría ideología del sexo. Decir que el género no existe, que toda diferencia entre los sexos es biológica o tiene una causa biológica directa evidente, lo cual me parece un disparate. Si quiere le concedo que un disparate más chico, pero repito, no, la distinción sexo-género suena razonable, no, me parece perfectamente neutral, que no tiene en sí una carga ideológica. Lo que es ideológico y lo que es totalmente anticientífico y contrario a la realidad es la ideología que declara que toda diferencia entre los sexos, o sea que básicamente que los sexos no existen, que las diferencias entre los sexos son no tienen un origen biológico, ninguna. Em, que esto, cuando uno lo dice, le dicen, no, eso es un hombre de paja, una ridícula teoría conspirativa, pero cuando uno lee los escritos de la ideología del género, esto es literalmente lo que afirman. Que después lo niegan en público, porque es típico discurso sectario. La doctrina interna se niega en público. Eso es típico de una secta. Um, Sobre los consejos para leer de Schopenhauer, qué bueno, lo voy a usar para leer sobre física y química. Sí, hay asuntos en que hay que estar al día con las novedades. No se puede leer solo a los clásicos. Y además hay otra objeción quizá más importante. Si leemos solo a los clásicos, nunca van a aparecer nuevos clásicos. Sí. Si nadie lee a los nuevos autores, capaz que tenemos un Shakespeare caminando, viviendo en el vecindario y no nos hemos enterado. Um, yo creo que hay que tomarlo con moderación los consejos de Schopenhauer, pero en sí son buenos. Yo creo que 2 de 3 libros que leamos tienen que tener por lo menos un siglo. Y la mitad por lo menos tienen que ser documentos de primera mano. O sea, antes de leer, por cada libro sobre Platón que leamos, tenemos que leer un libro de Platón, mínimo. Y después sí, si quieren lea un libro sobre Platón, lea un autor contemporáneo a ver qué tal está. Pero yo he visto personas inteligentes que leen mucho y cometen el error de leer únicamente autores contemporáneos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay modas en el pensamiento. Así como, así como nos reímos, el año pasado se usaba la falda suelta, este año se usa la pollera entallada y nos reímos de un adolescente que cree que eso es algo importante, que frívolamente cree que eso tiene alguna importancia. Hay modas en el pensamiento. Lo que pasa es que no duran una primavera-verano las modas del pensamiento. Duran por ahí 20 años, 30, 50. Y alguien que lee nada más que autores contemporáneos va a creer que esas modas son importantes. Y esto se evita leyendo a los clásicos. Y no uno o dos, leyendo unos cuantos. Repito, yo creo que 2 de 3 libros que leamos tienen que tener por lo menos un siglo. Para, para ver el pensamiento en perspectiva, para no dejarnos arrastrar por las últimas modas y creer que las modas son importantes. Um, Me dicen que hacer un hombre que respire metano es quizá más difícil que terraformar Marte, ok, pero dije metano por decir, igual no hay tanto metano en Marte, pero
Me dicen dióxido de carbono, que sí hay un montón. Bueno, qué sé yo, no me quería meter a discutir cuestiones técnicas sobre las que no, para empezar no entiendo. Lo que decía es que desde un punto de vista brutalmente pragmático es más fácil hacer un martificar a un hombre que no terraformar Marte. Esto me preguntan por qué esto me parece tan obviamente antiético a alguien que no es que no le parece esto tan obvio. Porque me preguntan, ¿es porque no podría respirar en la Tierra? No, no es tanto por esto. Es lo que pasa que cuando si se diseña a una persona, se diseña una raza de hombres para colonizar un planeta, se está fabricando un instrumento. Y esto viola el principio fundamental de la ética, que es no considerar a ninguna persona un medio. Cada persona es un fin en sí mismo. Si una persona vamos a fabricar seres humanos para colonizar Marte, esas personas son un medio, no son un fin en sí mismo. Esto es lo que me parece obviamente antiético. Me dicen con muy buen criterio que si se fabrica una raza de hombres para que puedan vivir en Marte, entonces, cito, el hombre no colonizó Marte, el hombre creó a los marcianos. Está muy bien dicho esto. Me dicen que si se pueden hacer super soldados con ingeniería genética, ya están en esto. China dice que ya está en esto. Hay que ver hasta qué punto es verdad, hasta qué punto es propaganda, porque si vamos a la guerra, estos tipos son super soldados hechos con ingeniería genética, o son cyborgs, son más que humanos, son metahumanos. Eh, es propaganda, es guerra psicológica, propaganda. Capaz que son chinos que comieron 2 platos de arroz en su vida, pero eh, o sea, hay que ver hasta qué punto es verdad, pero por lo menos la intención ya la tiene. Y esto lo va a disparar la próxima gran guerra. Em, Al margen de quién gane, lo que nos muestran los últimos grandes conflictos es que las fuerzas impersonales de la industrialización, de la abstracción creciente de la vida, o sea, el poder que no lo tiene un individuo de carne y hueso, el poder económico, el poder de la industria, este poder que está en la estructura y no en las personas, ha crecido con todas las grandes guerras, independientemente de quién ganó, totalmente al margen de quién haya ganado la guerra. Cambia quién está arriba, quién está abajo, pero en todas las grandes guerras de los últimos 200 años estas formas de poder han crecido. Y lo que tenemos que esperar es que la próxima gran guerra va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener un poder más abstracto, un poder más impersonal, un poder más inhumano. Independientemente de quién gane, e incluso si ganan los buenos de la película, esto es totalmente indiferente. Es el triunfo de la guerra. No es quien gane en la guerra, es el triunfo de la lógica de la guerra. Donde en la guerra el hombre es un engranaje en una máquina. El hombre es un engranaje en una máquina. Esa es la lógica de la guerra, de todos los bandos. Por eso es indiferente quién gane. El resultado final es el mismo. Eh, es una abstracción creciente, y abstracción le hace deshumanización. Por ejemplo, eh, la ingeniería genética se va a legitimar en la próxima guerra. Primero te van a decir, bueno, tenemos que hacer super soldados porque si no los va a hacer el enemigo. Es una cuestión de supervivencia. Y después, bueno, ya la guerra terminó, pero ya que empezamos, ¿para qué vamos a abandonar lo que... Si están buenos los super soldados, ¿por qué no hacemos super obreros? ¿Por qué no hacemos super vendedores? La guerra va a ser el puntapié inicial, va a ser que se acepte lo inaceptable. Y después esto va a continuar en tiempo de paz. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ya pasó con las guerras mundiales, ya pasó con la guerra franco-prusiana, ya pasó
Ya pasó con la guerra chino-japonesa. Todas las grandes guerras de los últimos 2 siglos han sido un triunfo de la abstracción, un triunfo de los poderes impersonales, un triunfo de la deshumanización. Totalmente al margen de quién gane. ¿Qué pienso de la energía geotérmica? Me dicen. Es una buena idea para lugares muy específicos. En Sudamérica la corteza terrestre tiene kilómetros de profundidad hasta llegar a, a algo aprovechable, a un núcleo caliente, hay kilómetros de profundidad y de roca que a veces tiene la dureza del metal. Acá es totalmente inaplicable. Esto es una buena idea para lugares muy específicos como Islandia y otros, y unos pocos más. Ah, ¿Desde cuándo ¿Cómo fue que la energía hidroeléctrica pasó a ser verde, me dicen? Porque alguien recuerda que en los 90s, en las películas de Hollywood, el villano siempre quería hacer una represa hidroeléctrica y matar pobres castorcitos inocentes. Se lo resumo en una palabra. China. China, 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 China. Cuando China creó el Partido Comunista Chino, inauguró la represa del Yangtze, de repente la energía hidroeléctrica era la mejor energía, era el futuro, era la energía renovable, era la energía verde ideal que debía aplicarse, y China era un modelo para el mundo, para lo que tenía que hacer la humanidad. Y de repente la energía, de repente las represas ya dejaron de ser el villano de Hollywood y pasaron a ser una energía renovable, verde, amigable con el medio ambiente. Uh, los ecologistas son sandías. Lo único que es verde es la cáscara, adentro son rojos. Y así fue como se pasó del señor Burns haciendo represa, queriendo matar pobres castorcitos, a que la energía hidroeléctrica ahora es una energía verde. Me dicen que la energía solar es muy buena, lo que pasa que hay lobbies con intereses contrarios que frenan su desarrollo. O sea, la culpa es del bloqueo norteamericano. Yo soy buen estudiante, pero la maestra me tiene bronca. A ver, el mundo consume actualmente 20.000 teravatios hora de energía. Necesitamos, la mayor parte de esta energía procede de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas. Necesitamos algo que reemplace esto y no nos sirven excusas para energías que no sirven. Necesitamos algo que funcione, que haya demostrado que funciona, no pretextos para cosas que no funcionan. Que además es mentira. En el desarrollo de la energía solar se han desperdiciado más cerebro y más recursos económicos que en otras mucho más se podrían haber dedicado a otras mucho más prometedoras, digamos la energía geotérmica que recién mencionamos. ¿Por qué? Porque como que la energía solar es maravillosa, es un dogma de fe que nunca se puede abandonar, no importa cuántas veces demuestre que simplemente es una mala idea. Se sigue. No, pero esta vez va a funcionar. Esta vez sí, porque inventamos un nuevo panel. No importa cuántas veces demuestre que simplemente es una mala idea la energía solar. No se la puede abandonar nunca. No se la puede abandonar nunca porque es dogma de fe. No están usando la razón. No están pensando con la cabeza. ¿Existe una leyenda negra de Edison? Me dice. No hay una intención de difamar a Edison. Lo que pasa, hay una lógica del cine, una lógica de la ficción aplicada a un hecho real. Nos cae simpático el Doc Brown, nos cae simpático el científico loco, el excéntrico, no el prosaico, no el realista. ¿Y qué pasa? Cuando alguien nos cuenta la historia de la pelea entre Tesla y Edison,
no está, es eso, nos está contando una historia. Nos está contando una historia, entonces lo vemos como una historia, reaccionamos como ante una película de viajes en el tiempo. No nos ponemos a pensar lo que haríamos en esa situación real. A ver, Edison vivió en una edad de oro de la ciencia, donde los descubrimientos científicos se sucedían tan rápido que no había tiempo para pensar sus aplicaciones prácticas. Entonces creó una empresa prácticamente única en su tipo, yo no sé si existió algo parecido en algún momento en la historia de la humanidad, donde reunió a un grupo de ingenieros brillantes de un montón de ramas distintas y se pusieron a sacar cuantas patentes pudieran, a hacer inventos. Era una fábrica de inventos, la empresa de Edison. El objetivo era patentar cuantas cosas pudieran. Y imagínense a Eddie que llega a su oficina una mañana, ¿cómo van las cosas? Bueno, la lamparita eléctrica va mejor, logramos que dure 100 horas más que la semana pasada. Ah, el fonógrafo suena mejor. Ah, el teléfono se escucha un poco mejor, va mejorando de a poquito también. Bien. Y che, y el tipo ese que inventó la corriente alterna hace como 15 años y no volvió a hacer más nada útil, ¿en qué anda? Eh, Ahí anda tratando de comunicarse por radio con extraterrestres, gastando miles de dólares en fabricar rayos artificiales para estudiar los relámpagos y escribiéndole poemas de amor a las palomas de la terraza. Ya la Sociedad Protectora de Animales ya nos metió un par de denuncias por acoso sexual. Ah. ¿Lo echamos a la mierda? Sí. ¿Qué? Yo hubiera hecho lo mismo. O sea, ¿qué pasa? Que me cuentan la fábula. Nos cae simpático, a todos nos cae simpático Tesla. Porque es el Dr. Brown, es el científico loco, es el excéntrico, es un personaje de ficción interesante. Yo hubiera hecho lo mismo que Edison, yo le hubiera metido un boleo en el orto, no sé cómo lo aguantó tanto. Yo le hubiera metido un boleo en el orto de 10 años antes que Edison. Por eso, repito, no creo que sea una leyenda negra, no que porque leyenda negra implica mala intención, mala fe. Y yo no creo que sea esto. Yo creo que no hay una mala fe, simplemente que Edison es el prosaico de la fábula. El prosaico que se opone al científico loco, brillante, que quiere hacer máquinas del tiempo. Es esto, lo estamos viendo como una historia de Hollywood. ¿Qué diferencia hay entre ser antifascista y ser anticomunista, antichavista? Precisamente que no están usando estos términos en la misma lógica. Esto se refiere a que hablé de esta falsa lógica de tres términos, donde en vez de haber sí, no, ser una lógica binaria, hay tres términos, sí, no y anti-sí. Es lluvia, no lluvia y anti-lluvia. Precisamente, cuando uno dice que es anticomunista, antichavista, simplemente está diciendo que se opone al comunismo, que se opone a Chávez. Es sí, no. Cuando alguien dice que es antifascista, no está diciendo que se opone al fascismo. Este término está cuidadosamente fabricado para crear esta confusión. No forma parte de la misma lógica. Precisamente esta es la diferencia. Es un término que está creado artificialmente para confundir. Para que diga, antifascismo, estos tipos deben estar en contra del fascismo. No. Esa es precisamente la diferencia. Cuando alguien dice que es antichavista, quiere decir que está en contra del chavismo. Cuando alguien dice que es antifascista, no quiere decir que está en contra del fascismo. ¿Qué diferencia hay entre la homofobia y la agorafobia, por ejemplo? Me dicen. La agorafobia es una descripción de un trastorno mental. Es algo que es un término totalmente neutral, no implica una interpretación. Nos están diciendo que es una persona, es agorafóbica, quiere decir que tiene miedo de los espacios abiertos. No nos están diciendo por qué, no nos están diciendo causas, nos están simplemente describiendo lo que ocurre. Homofobia, en cambio, es un término propagandístico que está inventado para dar una interpretación de un hecho, no
no una descripción del hecho. Una interpretación del hecho, una interpretación notoriamente falsa, notoriamente sacada del sombrero. Cuando alguien rechaza un proyecto de ley por X motivo, lo que pasa es que esta persona es un homosexual reprimido que tiene bronca, es una interpretación totalmente arbitraria, sacada del sombrero, sin ninguna evidencia que la respalde. Pero la función es propagandística, no es descriptiva. Esta es la diferencia. Uno es un término descriptivo usado en la psicología, el otro es un término propagandístico usado en la charlatanería política. Esta es la diferencia. Nuevamente, son términos creados para confundir, no para explicar nada. Alguien me dice que tuvo una discusión sobre lo que significa una obra maestra, que le dijeron que según la RAE, una obra maestra es la mejor de su autor y no implica que sea necesariamente buena. Me sorprendió muchísimo esto porque es una definición completamente arbitraria y lo busqué y según la RAE online, obra maestra, una de las mejores de su tipo. Que suena una definición bastante razonable. No sé de dónde sacaron esta definición de que la obra maestra es la mejor de un autor, o sea, su personal best. No sé de dónde lo sacó esto. La RAE esta vez es inocente. La definición de la RAE me suena bastante razonable, creo que sí. La obra maestra es una de las mejores de su tipo, sí. Creo que es una buena definición. ¿Cuándo fue que el progresismo se volvió regresismo? Desde que existe. La primera idea de izquierda fue el buen salvaje de Rousseau. El día que a Rousseau se le ocurrió la civilización es una mala idea, deberíamos volver a las cavernas, ese fue el día de nacimiento de la izquierda. Esa es la fecha de nacimiento de la izquierda. Desde el vamos fue una ideología regresiva. Fue una ideología del primitivismo, de la anticivilización, del antiprogreso. Desde el vamos. Respuesta siempre lo fue. Siempre fue regresista el progresismo. Me dicen, al público le gustó Crepúsculo. Repito, yo no dije que el público sea infalible. No sé si entendió eso o me expresé mal yo, usted me malinterpretó. En efecto, es más, señalé casos donde público y crítica obviamente están equivocados. Como que King Kong vs. Godzilla es una buena película, o que han rechazado buenas películas, quizás no por los mismos motivos, pero han rechazado buenas películas, público y crítica. O sea, yo rechazo las dos posiciones, que los críticos son una élite de iluminados que saben apreciar películas que al vulgo no, o que el público es una fuente de infinita sabiduría que sabe reconocer la excelencia cuando la ve. Yo rechazo las dos cosas. Ya que menciona a Doug Walker, ¿qué opino de sus películas? No las he visto, él mismo dice que eran muy malas, que son cosas de estudiante de cine. O sea, si el mismo autor te dice que no son buenas, ok, le creo. ¿Qué pienso de las medicinas alternativas? Vea, de que la medicina oficial sea una porquería y no tenga el menor respaldo científico en el 99% de los casos, no se sigue que la competencia sea mejor. Una cosa no lleva a la otra. Que pueden ser igualmente malas una como otra. Yo creo que el desprestigio de la medicina oficial se convirtió de modo totalmente injustificado, se convirtió en buena prensa de curanderos que no son ni más honestos ni tienen mejores métodos que la corporación Bayer. Yo creo que si esto es malo, esto otro debe ser bueno. No funciona así el mundo. ¿Por qué no aplico la falsación al psicoanálisis? Me preguntan en un tono acusador, como que estoy esquivando el tema. Yo creo que hablé
del problema de la falsación. Cada vez que he mencionado al psicoanálisis, creo que lo mencioné este asunto. Ah, es muy difícil hacer predicciones en psicología. Em, Esto no quiere decir que, bueno, total en ciencia social, en psicología no se pueden hacer predicciones, no son falsables, por lo tanto vamos a decir cualquier cosa. Total, todo es igual, nada mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No, no es así. Esto es lo que se hizo realmente, pero dentro, reconociendo, a ver, el pensamiento crítico consiste en reconocer las limitaciones de la razón. La razón está muy limitada para investigar científicamente la psique. Esto no quiere decir, bueno, vamos a decir cualquier cosa, total, al método científico esto no lo podemos aplicar. Se puede aplicar principios de racionalidad mínimo. Freud intentó con el método analítico, los conductistas intentaron extrapolar los resultados de experimentos con animales a seres humanos, se han hecho experimentos en las llamadas neurociencias, estuvo la escuela de Piaget, o sea, se han hecho unos intentos de, de estudiar científicamente la mente. Que, repito, existe un gravísimo problema que es que es muy difícil hacer predicciones. Pero se puede aplicar el principio de simplicidad, el principio de elegancia, que es quizás tan importante como el hacer predicciones, quizás es tan importante como la falsación. Me asombra, por ejemplo, Bunge tenía una visión que odiaba el psicoanálisis, tenía una visión increíblemente superficial. Yo no sé si habría leído algún libro de Freud o, o de quien sea para informarse. Yo creo que leyó el artículo de la Wikipedia. Por ejemplo, repite una estupidez increíblemente difundida que la hipótesis de que los sueños son satisfacciones de deseos es desmentida por la existencia de las pesadillas, sueños de angustia en la jerga del psicoanálisis. Algo que Freud explica claramente, largamente, y explica por qué no es una contradicción a esa hipótesis. O sea, repito, era increíblemente superficial la crítica al psicoanálisis y eso es el discurso hegemónico hoy en día, esas estupideces. No es el mismo caso del materialismo dialéctico, que me preguntan cuál es la diferencia. El materialismo dialéctico nos dice, por ejemplo, usted va a aplicar un impuesto un impuesto al combustible para construir viviendas. Ok, ¿qué predice el materialismo dialéctico que va a pasar? Bueno, si esa medida es un éxito, esto va a ser una prueba de que la intervención estatal en la economía es algo bueno y por lo tanto el materialismo dialéctico tiene razón. Si eso es un rotundo fracaso, esto es una prueba que dentro del contexto del capitalismo no se pueden lograr mejoras, solamente un cambio revolucionario puede solucionar el problema de vivienda, lo cual demuestra que el materialismo dialéctico tiene razón. Si cuando está construyendo las viviendas invaden extraterrestres, destruyen las viviendas y nos mandan a trabajar a construir un rayo destructor de planetas a latigazos, eso quiere decir que no importa los planes que hagamos, se imponen las civilizaciones más avanzadas, se imponen a las más atrasadas, y esto demuestra que el mundo es esencialmente lucha de clases y por lo tanto el materialismo dialéctico tiene razón. O sea, pase lo que pase, todo va a confirmar la teoría. Pero precisamente como cualquier cosa confirma la teoría, el poder predictivo de la teoría es nulo.
Usted no puede hacer ninguna predicción basada en la charlatanería pseudocientífica del materialismo dialéctico. Basado en la teoría psicoanalítica, uno puede predecir, dentro de cierto margen razonable, el comportamiento de las personas, puede decir qué puede pasar más o menos dentro de algunas opciones, y puede decir qué cosa sin dudas no va a pasar. O sea, tiene un poder predictivo. Es muy difícil hacer predicciones que cumplan los requisitos de la falsación de Popper en psicología. Este es el asunto. Y repito, yo creo que he mencionado este asunto cada vez que hablé del psicoanálisis, porque la pregunta fue como que me estaba haciendo el tonto, estaba esquivando este tema. Dije que las decisiones políticas se deben analizar con una mentalidad científica, sobre todo teniendo en cuenta, especialmente al proponer un proyecto de ley, el principio de la misma causa tiene siempre el mismo efecto. Y me dicen que esto no es así porque las condiciones pueden variar de un país a otro y lo que funciona en un país no funciona en el otro. Bueno, pero usted está teniendo también una mentalidad científica al decir esto. Esto se llama eliminar las variables, como se hace en cualquier experimento. Se aísla la relación causal para establecer a ciencia cierta, esta es la causa, este es el efecto, y no cualquier otro es la causa de este efecto. Se van cambiando, se van eliminando hasta donde se pueden todas las variables y ver si con distintas variables la misma causa produce siempre el mismo efecto. Si usted tiene un sistema político que ha sido probado en 40 países y contando, asiáticos, americanos, europeos, africanos, religiosos, laicos, de clima templado, de clima frío, y en todas partes fue un fracaso espectacular y presentó las mismas características en todas partes. Ok, quizás eso simplemente es una mala idea. No es que esto va a funcionar bien, pero en un país que no sea ni frío, ni caliente, ni europeo, ni asiático, ni americano, ni africano, que no sé, tenga una cultura islámica, ni cristiana, ni budista, ahí seguro que va a funcionar de maravillas. No parece. Creo que simplemente ahí podemos decir que esa es una muy mala idea porque ha sido probada en todas las condiciones imaginables y siempre produjo los mismos resultados desastrosos. O sea, esto también es parte de tener una mentalidad científica. Alguien dice en un país que es en un 70% tierra de cultivo privada, sería buena idea legalizar la droga como hizo Holanda. Sí, Holanda es un país donde todas las tierras de cultivo pertenecen al Estado. Es el único modo de consumir drogas es importándolas. O sea, ahí sí tenés que tener en cuenta las condiciones, que las condiciones no son las mismas. Pero repito, esto también es propio, es como se hace en un experimento. Se eliminan las variables para extraer las relaciones de causa y efecto relevantes para extraer cuáles son las verdaderas relaciones de causa y efecto. No es una contradicción esto. Me preguntan qué pienso de la visión que da Cicerón de los dioses de Epicuro de la naturaleza de los dioses. Le voy a responder qué pienso de los dioses de Epicuro, porque no me acuerdo cuál es mi fuente en cada cosa. En parte de la naturaleza de los dioses, en parte el poema de Lucrecio y en parte las propias cartas de Epicuro que se han conservado. Epicuro era una especie de ateo, si no literalmente, si no era realmente ateo y se inventó su teología para no meterse en problemas, por lo menos defendía unos dioses que da igual que existan o que no existan. Estos dioses son básicamente imágenes. Y para entender a los dioses de Epicuro necesitamos entender su visión de la visión, valga la redundancia. Epicuro decía que el universo era infinito, que había infinitos mundos y que todos los objetos emitían imágenes de sí mismos que llamaba simulacros que viajaban a velocidad infinita en todas direcciones.
Estos simulacros eran también materia, pero estaban hechos de unos átomos distintos, más sutiles que el de la materia ordinaria. La percepción es la captación de estos simulacros, pero tiene un rasgo creativo. Entre los infinitos simulacros que afectan nuestra visión, nuestra percepción mental, elegimos ver algunos y no otros. Y por eso no podemos imaginar nada que no exista realmente. Podemos sí imaginar combinaciones de simulacros distintos. O sea, la imaginación tiene un rol creativo cortando y pegando. O sea, no es que los centauros o las quimeras existan realmente. Lo que pasa es que el centauro y la quimera se hace combinando el centauro, el simulacro de un caballo con el simulacro de un hombre, y la quimera combinando los simulacros de distintos animales. Los dioses estaban hechos de ese mismo tipo de materia sutil, de estos átomos propios de los simulacros, no sufrían, y como eran perfectamente felices e inmortales, estos dioses no intervenían para nada en los actos humanos porque no tenían ninguna razón para actuar, porque quien es feliz no tiene motivo para la acción. Quien es perfectamente feliz no necesita buscar nada, no necesita hacer nada, no necesita ocuparse de ningún trabajo. Yo creo que lo que Epicuro está diciendo entre líneas es: los dioses son básicamente centauros, son quimeras. Si yo tengo en mi cabeza la imagen de una nube, tengo la imagen de un aristócrata griego y tengo la imagen de un rayo, me puedo formar en la cabeza la imagen de un aristócrata griego arriba de una nube tirando un rayo como si fuera una jabalina. Yo creo que esto es lo que estaba dando a entender Epicuro entre líneas. Pero aunque, te repito, aunque sus dioses existan, ¿quién le va a rezar a un dios que no hace nada? ¿Quién se va a preocupar por unos dioses? ¿Qué inspiración moral pueden darnos unos dioses que no se interesan por ningún asunto, que no se ocupan de nada? Esto casi seguro que es Cicerón el que dice esto, que critica la ética la ética implícita en la teología de Epicuro, que Epicuro no ve un placer en el trabajo, ve el trabajo como, como algo de lo que alguien se tiene que ocupar por una necesidad, o sea, es algo que se hace obligado. O sea, los dioses de Epicuro estarían echados panza arriba, tomando cerveza y jugando a la PlayStation 4. No parece. Es una visión bastante innoble la que tiene de los dioses. Este es el asunto básicamente. O sea, hay que entenderla, la teología de Epicuro hay que entenderla en relación a su teoría de la percepción. Ah, ¿Qué pienso de Vox? Me preguntan. Yo creo que hay que separar el partido político Vox del fenómeno cultural Vox. El partido político Vox es lo menos interesante y yo creo que tiene uno de dos destinos posibles. O bien se va a colapsar en sus numerosas y considerables contradicciones internas, en las numerosas inconsistencias que tiene su discurso, se va a fragmentar, se va a atomizar y simplemente se va a disolver. O la otra opción, se va a integrar a la farsa, se va a convertir en un partido político español más, se va a sumar al circo. Es lo menos interesante. El fenómeno cultural, Vox, que no afecta solo a España, sino a todo el mundo de habla hispana, es lo que me parece más interesante del asunto. Vox acabó con el discurso pseudo opositor de lo que yo llamo la coalición Estamos Todos de Acuerdo. Gente influencers de internet, partidos políticos, organizaciones de todo tipo, que quieren ser opositores, pero saben que si vas realmente en contra del discurso obligatorio, te vas a poner en contra las Big Tech como Google, te vas a poner en contra todos los medios de comunicación, te vas a poner en contra a las organizaciones antinacionales que operan a escala global hoy en nuestros días, te vas a poner en contra todo el mundo, va. Entonces,
dicen, ok, no vamos a contradecir el discurso obligatorio, pero nos vamos a presentar como si fuésemos opositores dentro de lo que está permitido, dentro de la playlist de tema que estamos autorizados a tocar. Entonces te aparece el discurso típico, y por esto lo llamo así. Estamos todos de acuerdo con tal cosa, pero, bueno, y si están todos de acuerdo con el discurso oficialista, ¿por qué se presentan como si fuesen opositores? Si me estás diciendo que están todos de acuerdo. Vox no entró en esto. Vox no es parte de la coalición Estamos Todos de Acuerdo. Y la reacción que provocó le sacó las caretas a todos los payasos que jugaban de opositores. Tipo payasos disfrazados de espermatozoide que tenían un canal dedicado a hablar todos los días en contra del feminismo, de repente se reunían con feministas y decían no voten a Vox, que es un partido misógino, machista, hay que votar al PSOE o a lo que quieran, voten a cualquiera, pero no voten a Vox. Le sacó las caretas a todo eso farsante Vox, y esto creo que es lo más importante que ha hecho. El partido político Vox me importaría hasta cierto punto si fuese español, pero no es interesante. Yo creo que el fenómeno cultural Vox es mucho más interesante. Vos podés ver en un teatro Macduff y Macbeth se pelean, se insultan, se amenazan, pero cuando sube alguien no autorizado, que no forma parte de la farsa, se sube al escenario, los dos tiran a la mierda las espadas de utilería, se abrazan y empiezan a llamar a la seguridad. Ese fue el efecto que causó Vox. Y esto es lo que repito, esto me parece más interesante que no su actividad como partido político español específico. ¿Qué pienso de las vacunas? Me dicen. Supongo que se refiere a las vacunas para el COVID. Decía un médico que el fútbol americano es malo para la salud. ¿Cómo que es malo para la salud? Sí, decía, porque en un Super Bowl hay 30 personas haciendo deportes y 40 millones comiendo chatarra, tomando alcohol y sentado frente a un televisor. O sea, el fútbol americano es malo para la salud. Y yo creo que algo parecido ocurre con las vacunas. ¿Lavarse las manos es saludable? Sí. Lavarse las manos después de ir al baño es saludable. Lavarse las manos antes de comer es saludable. Lavarse las manos cuando uno viene de la calle es saludable. Lavarse las manos cuando uno tocó dinero o agarró algo del piso es saludable. Lavarse las manos compulsivamente cada 15 minutos no es saludable. Y yo creo que las vacunas del COVID son lavarse las manos compulsivamente cada 15 minutos. Yo creo que todo el discurso que rodea a las vacunas del COVID es neurótico, es notoriamente patológico. Y esto es totalmente independiente de qué tan buena, qué tan mala sea la cosa que está dentro de esa jeringa. El comportamiento vinculado a las vacunas es totalmente patológico, es neurótico. ¿Por qué el nazismo tiene tan mala prensa y no el socialismo? Porque uno es juzgado por lo que hizo y el otro por lo que dice. A uno se lo juzga por la historia y al otro se lo juzga por la charlatanería de sus autores. Esto ocurre también con las religiones. El cristianismo son las cruzadas y el budismo es la doctrina de no hacerle daño a ningún ser vivo porque todos podemos reencarnar en la próxima vida ser hormigas, así que no pises hormigas. A uno se lo conoce por la historia y al otro por el discurso. Yo creo que esta es la razón por la que el nazismo tiene tan mala prensa, justificadísima, y el socialismo tiene tan buena prensa, totalmente injustificada. Dije que no existe ninguna sociedad secreta que gobierne el mundo. Eso no es incoherente con lo que dije, que el globalismo es una especie de culto. No es lo mismo, hay un matiz acá. El discurso globalista funciona como un discurso de culto.
No hay el discurso globalista no tiene una distinción verdadero-falso, sino una distinción doctrina interna, doctrina externa. Lo mismo que se afirma en la doctrina interna, se niega en la doctrina externa. Esto es un comportamiento de culto de libro. La Agenda 2030, tapa de revista, ridícula teoría conspirativa que dicen algunos fanáticos de ultraderecha. El amor no tiene edad. El discurso homofóbico que afirma que el lobby LGBT quiere promocionar la pedofilia. El mundo estaría mejor sin tanta gente blanca. La ridícula teoría conspirativa del genocidio blanco. El gran reset va a ser maravilloso y todos vamos a ser felices. El gran reset es una ridícula teoría conspirativa de gente que tiene sombreros de aluminio en la cabeza. Es un discurso típicamente de culto. Lo mismo que se afirma en la doctrina interna se niega en la doctrina externa y viceversa. Está estructurado el discurso globalista como el discurso de los testigos de Jehová, como el discurso de la cienciología. Está estructurado en doctrina interna y doctrina externa, no en verdad y mentira. Esto es lo que tienen en común. ¿Existe un equivalente de la organización Watchtower? No. Esta creo que es la diferencia. Pero el discurso es un discurso de culto. Estuve viendo un artículo en una revista. Solía leer artículos de revistas femeninas para reírme. Después dejé de hacerlo porque es muy divertido, pero no es contenido de calidad. Me llamó la atención uno que era las cosas que cambian cuando vivís en pareja. Y creí que iba a decir que las conversaciones se vuelven mucho menos románticas. Ya no hablas de poetas franceses, sino acordate de pagar la luz, no la van a cortar. Y parte del artículo era eso, pero me encontré con cosas como vivís en un carrusel de emociones siempre cambiantes, no sabes cómo te vas a sentir en 10 minutos, sentís dudas y temores, te disculpás sin saber por qué para no discutir, ves menos a tus amigas porque a él no le gusta. Esto es una relación abusiva. O sea, busquen cualquier página de psicología de internet. Esto es una relación abusiva de libro. Estas personas creen que esto es una relación de pareja normal. Que dejar de ver a las amigas porque sabe que cuando vuelve a la casa el tipo le va a hacer una cena es comportamiento normal de una pareja. No, no lo es. Este es el discurso, esta es la consecuencia final del discurso feminista. La demonización de las parejas normales, la demonización del varón, el desprecio absoluto por la mujer que no se destaca, llevó a ver lo que es un comportamiento notoriamente abusivo como así es la vida, esto es la relación de pareja. Herón de Alejandría fue un inventor precientífico. Herón de Alejandría, para el que no lo conozca, fue un griego que inventó un prototipo muy rudimentario de la máquina de vapor. Estos tipos ya estaban bien rumbeados. Estos tipos ya estaban empezando a pensar de modo tecnocientífico. Lo que pasa que quedó trunco eso. Fue una revolución industrial que no encontró un territorio económico adecuado. Cuando tenés mano de obra barata prácticamente ilimitada, no te vas a encontrar a nadie que esté demasiado interesado en una máquina de vapor. ¿Para qué? Poner a 10 esclavos a tirar de una máquina, de tirar de un carro. ¿Para qué que necesitas la máquina de vapor? Esta es la misma razón por la que en el mundo moderno el socialismo desindustrializa, a pesar de que los socialistas son idólatras de la industria, desindustrializan países donde ya estaban industrializados, se tienden a desindustrializar porque el incentivo económico desaparece. Tenés mano de obra barata de modo ilimitado. Es la misma razón, no hay un incentivo económico.
Está el incentivo militar únicamente, que fue lo único que se industrializó en la antigua Roma. Em, ¿Qué motiva a un ateo militante, entre comillas, dado que no existe el interés en la salvación del alma? O sea, convertir para salvar el alma. Bueno, el hecho de que existan predicadores ateos indica que esto no es la motivación de un predicador. Está el... Repito, o sea, si usted se figura que el predicador cristiano está motivado por la salvación de las almas, el hecho de que existan predicadores cristianos lo desmiente. Está el deseo de somos una élite, somos la sal de la tierra, somos los elegidos. Está esta idea de formar el grupo de, de la raza superior que mira desde arriba a los viles mortales. Este es el verdadero incentivo. Me piden que haga un top 7 de mejores películas de zombies. No soy muy fan del género. Le digo los títulos, no voy a crear un video para esto. Le digo los títulos. 7, Zombieland. 6, Dawn of the Dead. La de Romero, no la porquería del 2004, creo. 5, Tren a Busan. 4, La noche se ha comido al mundo. 3, Rec. 2, 28 días después. Menciones especiales, Shaun of the Dead. Zombieland es una película de zombies con elementos de comedia. Shaun of the Dead es una comedia que transcurre durante un apocalipsis zombie. No es lo mismo. No es el mismo género de película. La invasión de los usurpadores de cuerpo. Básicamente esos tipos son zombies inteligentes. Y Cementerio de Animales cuenta como película de zombies. Y número 1, la mejor película de zombies de la historia va a ser Soy Leyenda, el día que alguien haga una buena adaptación de esa novela. El último hombre sobre la Tierra, una porquería. El hombre Omega, todavía peor. La de Will Smith, una porquería. Pero se siguen filmando y siguen siendo un éxito porque tenemos ganas de ver una buena versión cinematográfica de esa novela. Ya le va a salir a alguien. Y esa va a ser la mejor película de zombies de la historia. Ok, técnicamente son vampiros, pero esa va a ser la mejor película de zombies de la historia. ¿Qué opino del sacrificio? Yo creo que el sacrificio no es una virtud, es un acto al que puede llegar una persona que no está dispuesto a renunciar a un valor. Pero en sí mismo no es una virtud el sacrificio. Una persona se puede sacrificar por una causa totalmente perversa. O sea, lo que legitima el sacrificio es que alguien se sacrifique por una causa noble. O sea, el bien está en la causa, no en el hecho, no en el acto del sacrificio. Digo porque muchas veces se habla de la virtud del sacrificio. ¿Del sacrificio por qué? ¿Del sacrificio al servicio de qué? Y ojo con esto, ¿eh? Confundir los medios confundir los medios con el fin. Ojo con esto, sobre todo cuando tiene un aire, se presenta con un aire virtuoso, con un aire heroico, este engaño. El sacrificio es algo admirable cuando alguien se sacrifica por una causa noble. Y no es en sí mismo algo valioso. ¿Por qué hay gente que se enamora de una compañía? Las compañías están aplicando técnicas de reclutación que usaban los cultos antes. Y están usando la misma gente que quema libros de psicología en público, los lee, se guarda una copia para leerla en secreto. ¿O ustedes creen que las estupideces que predican oficialmente se las creen ellos? Y usan técnicas de manipulación sumamente sofisticadas. Funcionan como
empresas como Google funcionan como cultos, como grupos iniciáticos, como sectas. Ni hablemos las estafas piramidales, que son directamente cultos, ya no es que tienen un aire. ¿Qué pienso de las OPARTs? O sea, objetos fuera de lugar. Mientras no se lo tome muy en serio este término, o sea, si usted quiere hacer un video de los descubrimientos arqueológicos más what the fuck de la historia, ok, pero técnicamente es autonegador, es un término autocontradictorio. Un objeto fuera de lugar, perdón, ¿cómo puede estar un objeto fuera de lugar? Un objeto está donde se lo descubrió, como que se lo descubrió fuera de su lugar. Pará, se lo descubrió ahí, por lo tanto ese es su lugar. Que uno diga, ¿qué carajo hace esto acá? Pero una estatua del Buda por ejemplo, un descubrimiento arqueológico real, una estatua del Buda en una tumba vikinga en Escandinavia. ¿Cómo diablo llegó eso ahí? Pero, ok, pero ahí está. El objeto está en su lugar. Ese objeto procede de una tumba vikinga de la Edad Media, esa estatua del Buda. Después vemos cómo lo explicamos. Pero, repito, en sí mismo es autocontradictorio. Si se lo toma como video de curiosidad de los descubrimientos arqueológicos más extraños de la historia, bueno, pero en rigor no existen las OOPARTs. ¿Qué evaluarían una revisión por pares? No tengo la menor idea. De por sí la idea es extraña. Mi primera reacción, si alguien me estuvo estudiando años un tema, mi primera reacción es que debe saber mejor que yo de lo que está hablando. Esa es mi primera reacción. Y además, ¿qué pasa si la mayor parte del paper está destinada a describir un experimento? Le dimos a 100 ratas el compuesto A y a otras 100 el compuesto B y observamos esto. Che, estoy revisando esto que me dijeron que revise. Necesito $1.000.000 para repetir un experimento. Ni en pedo. Debe estar bien. Déjalo así como está. Buscaría falacias lógicas. Lo único que se me ocurre que tiene algún sentido. Yo creo que simplemente es un método ineficiente la revisión por pares. Yo soy partidario de la revisión de impares. O sea, publicó todo que el filtro se va a pasar solo. Publica todo. La revisión de impares. Por ahí... a ver, un paper de astronomía. Lo revisaron por pares y se publicó. ¿Y quién te dijo que los astrónomos son las personas más indicadas para encontrar un error? Capaz que tiene un error que se les pasó a todos los astrónomos, pero no se le pasó a un ingeniero hidráulico. O no se le pasó a un biólogo. ¿Quién dijo que los pares son las personas más indicadas para el... Lo mejor es que todo el mundo revise todo y para esto el mejor método es publicar. Publica todo. El filtro se va a pasar solo. Es curioso que los divulgadores científicos, cuando están zanateando, sin duda sin pararse a pensar en lo que dicen, la ciencia y la democracia se fundan en los mismos principios. Ambas se basan en la libre discusión y en el escepticismo racional. Ajá. Y después te dicen, ok, ¿y cómo funciona su revista? Bueno, tenemos un buró central y cuando uno presenta una idea, esta es evaluada por un comité de pares y si el comité le da el ok, el buró central lo integra al discurso oficial. Me parece que se equivocaron de régimen político, que no es la democracia la que funciona así. Ah, repito, yo soy partidario de la revisión de impares. Publica todo. Publica todo, el filtro se va a pasar solo.
Y repito, simplemente me parece una mala idea la revisión de pares. Si no tuviera más remedio, buscaría falacias lógicas, lo único que me parece que tiene algún sentido. Pero simplemente es una mala idea. Am, ¿Cómo saber si uno está hecho para maestro? Me preguntan a alguien. Vea, por lo que me cuenta en su comentario, usted tiene vocación de maestra. Y quizás, a ver, la vocación no implica necesariamente un lugar de trabajo. En sociedades más razonables, en otros tiempos mejores, quizá la escuela era su lugar. Quizás hoy no. Y esto no quiere decir que tenga que renunciar a su vocación de maestra. Quizás hoy su lugar no está en la escuela. ¿Qué sé yo? Alguien, uno le gusta la música, va al conservatorio, y entra al conservatorio y se encuentra que es básicamente un comité político donde el único instrumento musical es los tipos que tocan el bombo. Y yo vine a aprender música. Hay un piano por allá por el fondo, usalo si querés. Capaz que esa persona no está en el lugar que tiene que estar, precisamente no porque deba renunciar a su vocación de músico, sino precisamente porque su vocación es la de músico y ese lugar que se llama el conservatorio no es lo que se supone que es un conservatorio, conserva el nombre, lo único que valga el chiste involuntario y tonto, lo único que tiene es el nombre, pero no es lo que él entiende una persona razonable por un conservatorio. Quizá, si usted tiene vocación de maestra, quizás hay muchas cosas que puede hacer y quizá la escuela no es su lugar. Quizás hoy la escuela no es su lugar. Es lo que le puedo decir. Y el problema no es que usted no tenga la vocación, sino que precisamente porque tiene vocación de maestra. Porque, no porque no la tenga. Quizás una escuela por ahí hoy no es su lugar precisamente por eso. Porque las personas que están en las escuelas hoy en día no tienen vocación de maestras o de maestros. Son gente que está ahí por otras motivaciones mucho menos nobles. Um, Podría ser una checklist de características de revoluciones. Le hago una breve. Siempre la idea central de un régimen revolucionario es negativo. Es anti algo. El régimen no tiene una idea positiva. O sea, por ejemplo, un iconoclasta no tiene ninguna idea positiva de un dios, simplemente quiere destruir imágenes de dioses. Dos, todo régimen revolucionario es relativista y por lo tanto reivindica únicamente el poder fáctico. Esto en el fascismo es totalmente explícito. Esto es lo que significa precisamente fascismo. ¿Por qué? Porque alguien dice blanco y otro dice negro y todo vale lo mismo, entonces el único modo de resolverlo es a los garrotazos. El que tiene el garrote más grande es el que tiene razón. Y tres, en todo régimen revolucionario la mentira es una institución oficial. No es que en el régimen normal no haya mentiras, no haya mentirosos. Lo que pasa es que el mentiroso transgrede la ley, transgrede la norma. En el régimen revolucionario la mentira es norma, la mentira es ley. Por ejemplo, en junio estamos estamos celebrando el mes de la falsa psicología y de la falsa biología. Marzo fue el mes de las falsas ciencias sociales, octubre va a ser el mes de la falsa historia. Hay leyes que establecen mentiras obligatorias, hay que mentir sobre la historia, hay que mentir sobre la realidad presente. Establece una serie de mentiras obligatorias por ley. En China tenemos un ministerio de las falsificaciones, un ministerio de falsificaciones. En el régimen nazi teníamos el ministerio de la propaganda, es decir, el ministerio de la mentira, etcétera. La mentira es una institución pública en el régimen revolucionario. Este es quizás el rasgo más visible, no sé si el más importante, pero este quizás es el más visible. En todo régimen revolucionario la mentira es una institución pública.
Y voy a ir cortando por acá. Nos estamos viendo hasta la próxima. Everybody. That's the freakiest thing about cancel culture is not only is it top down authoritarian, you're banned, but it's that people become afraid of even mentioning it. So it's like the grassroots effect of cancel, just like canceling yourself before you even begin. Well, if you talk to people who are from the Soviet Union, my wife is from the Soviet Union, she was born there. You realize that because you don't know where the rules are, you don't know where the fault lines are, you don't know where the ideological landmines are. Am I supposed to like this person or hate this person? That kind of stuff. The only way to really be safe is to not have opinions, right? Is to not question anything, not have opinions on things. It's to shut down in a very internalized way. So the overall, the final end state of cancel culture is that you're canceling your own mind, you're canceling your own opinions, you're canceling your individuality, and it's internal. The censor is actually in. You don't need the Ministry of Truth because that's just in your head every day.